Muy buenos días, mis chicos de cuarto, espero estén muy bien. El día de hoy empezamos la última unidad de nuestro libro, la unidad número 6. ¿Qué vamos a ver durante esta unidad, muchachos? Bueno, en esta unidad vamos a ver toda la historia colonial de nuestro país. ¿Qué es la historia colonial? Bueno, resulta que como ustedes ya saben, veníamos hablando de los indígenas precolombinos, es decir, antes de la colonia. Cuando hablo de la colonia no hablo de los perfumes, sino de ciudades y lugares que se montaron en nuestro territorio. ¿Por qué? Pues esto se da con la llegada del Imperio Español. Cuando llegan los españoles aquí a estas tierras, ¿cierto? Comandados en la expedición de Cristóbal Colón. Pero para poder llegar a hablarles cómo fue que llegó Colón, qué fue lo que pasó después, tenemos que aprender, muchachos, que por qué se produjeron los viajes de exploración. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el siglo XV, cuando hablamos del siglo XV, estamos hablando del año 1400 a 1499. Durante este siglo, aún en Europa, los países no eran países como actualmente lo son, sino que eran algo que se llaman monarquías. Las monarquías, muchachos, son tipos de gobierno donde el que gobierna no es un presidente, sino el rey, ¿cierto? Esto no pasaba solo en España, sino también pasaba en Portugal y pasaba en otros lugares del mundo. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. En esta época no eran países democráticos, sino eran monarquías, es decir, que tenían reyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay viajes de exploración? Bueno, ¿por qué se llegó a descubrir, entre comillas, América? Porque América no fue descubierto, eso ya existía, ¿cierto? ¿Por qué se llega a este encuentro? Se da porque en Europa los imperios, los grandes reinos, como España, como Portugal, como Constantinopla, estaban haciendo exploraciones comerciales sobre el mar. ¿Esto qué quiere decir? A ver, les voy a mostrar acá un mapita. Este tema está en la página 178 y 179. Ustedes ven acá un mapa de Europa que tiene muchas líneas. Estas líneas, esto que ustedes ven aquí, son las rutas comerciales, ¿cierto? Entre Europa y Oriente. ¿Qué era Oriente? China, la India, ¿cierto? Estos países comerciaban con Europa, porque entre ellos comerciaban artículos como la pólvora, la seda, ¿qué más les digo que comerciaban? Bueno, comerciaban de todo tipo de productos, ¿cierto? Que como las especias, la sal, que pues permitía que pues estas naciones tuviesen un comercio bueno. ¿Qué pasaba? Si ustedes se dan cuenta, esto que se ve aquí como en rosadito, ¿cierto? Y esto aquí casi ya moradito, esto rosadito es lo que era el reino de España, ¿cierto? O el reino de Castilla, por decirlo así. Esto amarillo que ustedes ven acá era el reino de Aragón. Esto moradito, moradito era el reino de Granada. Esto verdecito era el reino de Sevilla. Y todos estos que les acabo de mostrar eran los reinos de España. El único que era diferente era que este que se encontraba aquí moradito claro, ¿cierto? Que era Lisboa, que era el reino de Portugal, ¿cierto? Así también pues pasaba en otros. Pero ¿qué pasa? Esta gente del reino de España y del reino de Portugal tenía que hacer muchas vueltas para poder llegar a Oriente, ¿cierto? Que era esta zona, para poder comerciar con diferentes comercios como el trigo, las pieles, la madera, las sedas, las especias, los perfumes. Por ejemplo, miren, las sedas, las especias y los perfumes llegaban desde China acá. Y llegaban acá y aquí tenía que pues salir por puerto, entrar por los estrechos, pasar todo esto. Y así para poder llegar al reino. Y pues hay que tener en cuenta que durante esta época pues habían guerras entre los diversos reinos. Entonces si usted pasaba en su barco español por territorio de otro reino, probablemente iba a haber enfrentamientos y demás, y este tipo de cosas. Entonces, porque todas estas vainas pasaban y estaba tan complicado el tema de buscar rutas de comercio, recuerden que en ese entonces solo existían los barcos, no habían aviones ni nada de eso, pues en los diferentes reinos se empezaron a producir viajes de exploración. ¿Qué son viajes de exploración? Viajes, es decir, los reyes contrataban a personas que eran navegantes para que en el mar descubrieran nuevas rutas para poder comerciar con Oriente.
que era ¿qué? Pues Asia, ¿cierto? China, la India, todos estos países que comerciaban con Europa. Entonces, bueno, durante muchísimos siglos, solo algunos europeos planeaban viajar más allá del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es esto. El océano Atlántico no se viajaba. ¿Por qué? Bueno, porque había una primera creencia. En esta época la gente creía que la Tierra era plana. Existían los terraplanistas, que eran personas que pensaban que llegaba a un límite donde se acababa la Tierra y ya había un hueco y nada más. Hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, que orbita sobre su órbita, ¿cierto? Tiene un movimiento de traslación, de rotación, todo este tema. Pero en esa época no, porque los conocimientos eran muy básicos. Es decir, en esa época esto que ustedes ven acá era el mapa del mundo. Para ellos no existía nada más. De ahí para arriba, de ahí para los lados, de ahí para... Bueno, abajo sí sabían que estaba África. Pero ahí para los otros lados se acababa el mundo para ellos. Es decir, la Tierra era plana, entonces... Por eso la mayoría de viajes de exploración se hacían era aquí en el mar Mediterráneo buscando rutas. Pero bueno, entonces hubo unos protagonistas en estas exploraciones y vamos a verlos uno por uno. Aquí este señor que ustedes ven es el señor Enrique de Portugal, el infante Enrique de Portugal. Este señor apoyó una exploración, ¿cierto? Que fue hasta las costas de África, donde independizó la economía del reino de Portugal de las ciudades italianas. ¿Por qué? Porque en ese entonces Portugal dependía de las ciudades italianas, de los árabes y del norte de África. ¿Por qué? Porque ellos controlaban el comercio de Oriente. Entonces, básicamente, por decirlo así, Italia, el norte de África, los árabes, compraban al Oriente y llegaban y le revendían a los de Portugal. Entonces, este señor Enrique de Portugal hizo una exploración por la costa de África y descubrió otra ruta, lo que permitió que Portugal empezara a comerciar directamente con Oriente. Otro importante es la reina Isabel, reina de Castilla. Es muy importante porque la reina Isabel, que era la esposa de Fernando II, fue reina de Castilla y reina de Árago, que eran como pequeños reinos del reino de España, ¿cierto? Estos dos, Isabel y Fernando II, fueron los que impulsaron las conquistas de las zonas de las penínsulas ibéricas, donde vivían musulmanes desde el siglo VIII, es decir, desde el año 700 hasta el 1400, y a la reina Isabel y a Fernando II se les ocurrió que era hora de quitarle ese terreno a los musulmanes y hacerlo del territorio español. Entonces generaron invasiones, que también pues generan rutas de comercio pues a pie, o sea, pues a pie no, sino por los terrenos, ¿cierto?, que tenía Europa. Está el señor Cristóbal Colón, ¿cierto?, que es del que vamos a hablar más adelante un poquito más a profundidad. Cristóbal Colón era italiano, primero que todo, hay que saberlo. Él era de Italia, ¿cierto? Y en este momento el proyecto de Cristóbal Colón no era ir a descubrir América, jamás lo fue, de hecho eso fue un accidente. El proyecto del hombre era recuperar el comercio con Oriente, ¿cierto?, buscando una ruta marítima por Occidente. Es decir, miren, Cristóbal Colón vivía aquí en esta zona y el hombre quería buscar una ruta comercial como ninguno lo había hecho. Todos buscaban por aquí o para abajo, ninguno para este lado, ninguno hacia la izquierda. Cristóbal Colón dijo, oiga, venga, busquemos una ruta comercial, porque Cristóbal Colón ya había leído textos de otros personajes de la historia que confirmaban y decían que la Tierra efectivamente no era plana, sino que era redonda. Entonces, el hombre fue y le propuso a la reina Isabel, la que acabamos de hablar, le dijo, mire mi reina, si nosotros nos vamos por Occidente, es decir, por el lado contrario, vamos a poder darle la vuelta al mundo y llegamos más rápido a Asia. ¿Qué pasa? Pues recuerdan que la gente era terraplanista, pues tildaron al hombre de loco, de que eso no era viable, de que se hice más, de que eso era un desperdicio de barcos. Además que el océano Atlántico es un océano muy picado, es bien complicado, hay lugares donde las olas alcanzan los 12 metros de altura, imagínense esa vaina. Entonces, bueno, al final la reina Isabel acepta la propuesta de Cristóbal Colón y le dice, listo Colón, hágale, le voy a dar 3 barcos, 3 carabelas, así se le llaman a sus barcos, carabelas, después las vamos a ver, para que usted haga su expedición. Y le da una tripulación que no es la más óptima. De hecho, la reina Isabel lo que hace con Cristóbal Colón es deshacerse de presos y criminales que tenía en las cárceles porque estaban saturados. Y dijo, pues se los mando con Colón. Y si Colón llega a morirse allá en el océano con sus barcos, pues chao, nos deshacemos de toda esa gente. Entonces, pues imagínense la clase de tripulación que le tocó a Colón. Eso fue lo que pasó con él. Más adelante vamos a hablar qué pasó y cómo fue toda esa ruta. Eso más adelante, ¿listo?
Estamos viendo las diferentes personas que exploraron durante esa época, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se dan estas exploraciones? Bueno, porque pocas personas tenían los recursos para llevar el estilo de vida normal. Entonces, la mayoría tenían que mantenerse con los escasos alimentos que tenían. Tenemos que entender que en esa época los que vivían bien eran los reyes y los dueños de tierras. De resto, el pueblo vivía en la pobreza. Entonces ellos necesitaban el sol, necesitaban especias, necesitaban sal para poder secar las carnes y que no se les dañaran, que no se les pudiera, o sea, para poder conservar y poder comer más adelante. Pero estas especies pues venían desde Oriente, entonces por eso era que se necesitaban rutas de exploración, ese es uno de los motivos. Además, bueno, aquí vamos a ver, vamos a hablar del sultán Mohamed II, él ya vivía, era en Asia, él sí vivía en Asia, ¿cierto? En la región del Islam, bueno, él era del Islam. Él lideró el imperio turco-otomano, que fue un imperio gigantesco. Se apoderó de la ciudad de Constantinopla en el año 1453 y con eso, pues digamos que le quitó el comercio a los cristianos, le quitó el comercio de Europa y de Asia. Y ahí el sultán Mohamed fue el que empezó a manipular el comercio que había entre Europa y Asia. Es decir, el hombre cobraba impuestos, cobraba comisiones para que el comercio pudiese dar, porque como el hombre tenía la entrada hacia básicamente, porque el Imperio Otomano se ubica ahí, ya les voy a mostrar, vean, el Imperio Otomano se ubica acá, en esto amarillo, ¿sí? Todo esto amarillo era el Imperio Otomano. Calculen, el hombre tenía rodeado a Europa. Entonces, todo aquel que quisiera ir a comerciar con Asia tenía que hablar primero con el rey Mohamed para poder comerciar con Asia. Entonces, todo esto impulsó a que se crearan nuevos viajes de exploraciones para conocer mejor y pues cómo se estaba dando esto, ¿listo? Este es el inicio, muchachos, ¿cierto? Que necesitamos para saber cómo fue que se empezó a dar el descubrimiento de América. Nace de estos viajes de exploración. Como les decía, Cristóbal Colón no salió diciendo, oiga, voy a ir a buscar América. No, eso es mentira. El hombre se lo encontró accidentalmente. De hecho, hasta la muerte de Cristóbal Colón, él siempre pensó que había llegado a la India. Él nunca pensó que había llegado a América. Eso se viene a saber más adelante. Pero más adelante vamos a ver de eso. Por ahora, muchachos, esto es todo relativo al tema del día de hoy. Entonces recuerden páginas 178 y 179. Y pues entonces los títulos va a ser, el título va a ser los viajes de exploración, ¿cierto? Después de los viajes de exploración van a copiar este primer párrafito que está acá, en la página 178. ¿Listo? Y posterior a ello, ustedes tienen 3 cuadritos al costado izquierdo. Estos 3, el de Enrique de Portugal, el de la Reina Isabel y el de Cristóbal Colón. Van a copiar la información de esos 3 cuadritos, ¿listo? No es necesario hacer los dibujos. Si ustedes los quieren hacer, bienvenidos sean, pero pues no es necesario hacerlos, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy como actividad, ¿cierto? Del día de hoy, ustedes, muchachos, van a calcar en su cuaderno el mapa que está entre la página 178 y 179, que es el mapa de las rutas comerciales de Europa y Asia. Así se llama este mapa de rutas comerciales entre Europa y Oriente, en el siglo XV, hace más de 600 años, ¿listo? Hace 600 años, digo. 400, no mentiras. Sí, como 600 años, más o menos. ¿Listo? Entonces van a calcar este mapa como actividad y esa es la actividad del día de hoy, ¿listo? Entonces, chicos, ya saben que si tienen preguntas, dudas o inquietudes acerca del tema del día de hoy, me pueden preguntar, yo estoy atento para solucionarlos. No siendo más, espero que pasen un muy feliz día, mis muchachos, y que estén muy bien. Nos vemos en otra clase. Chao, chicos.